Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Capítulo 7. Don Antonio de Quintana Roo. Aproximadamente a 1 hora de camino desde Cancún en dirección a Valladolid, en el estado de Quintana Roo, se encuentra un pequeño poblado donde vive un psicólogo autóctono llamado Don Antonio. Lo conocí a finales del mes de diciembre de 1985 mientras hacía una investigación acerca del chamanismo en Quintana Roo. Sabía que en ese pueblo vivía un psicólogo autóctono muy renombrado y me dispuse a localizarlo. En una tienda del poblado encontré 2 muchachos a los que les pregunté si conocían a un men en el pueblo. El men en lengua maya significa curandero o chamán, y la palabra tiene un gran parecido con el término nen, que en maya significa espejo. Parecería como si el origen de la palabra que denomina chamán fuera similar a la que significa espejo. Esta similitud resulta extraordinariamente interesante precisamente porque se supone que el chamán debe actuar como un espejo para poder reflejar con sus pacientes lo que ellos buscan de sí mismos. Mis 2 informantes me escucharon con atención y platicaron entre sí para llegar a una conclusión acerca de existía o no un men en el poblado. Después de unos minutos me indicaron que sí y que si yo lo deseaba me guiarían para ubicarlo. Acepté y juntos nos dirigimos por unas calles de tierra hasta que llegamos a una choza en la que vive el hijo de don Antonio, que se dedica a la carpintería, y les indicó a mis 2 acompañantes dónde quedaba la casa de su padre. Después de cruzar otra esquina, llegamos a un terreno en cuyo centro había una choza típica del estado de Quintana Roo, un pequeño rectángulo construido con paredes de palo y techo de paja, en cuyo interior tiene una estructura de madera de la que penden una o varias hamacas. Entramos en la choza y encontramos a don Antonio acostado en una hamaca, acompañado de su esposa, una india vestida con un huipil bordado con flores, y después me enteré que estaba totalmente ciega. Don Antonio nos recibió con una sonrisa. Su cara me pareció conocida. Un indio de pelo canoso, maduro, bien formado, alto, de una edad entre los 60 y los 70 años. Me invitó a sentarme junto con mi acompañante y él se sentó en su hamaca. Solamente hablaba maya, por lo que le pedí a mi informante que tradujera al español. Don Antonio me preguntó qué era lo que deseaba de él, y le expliqué que estaba realizando una investigación por parte de la universidad, que en esta investigación lo que más me interesaba era conocer la concepción de realidad de los menes y que había venido a él porque había oído decir que era curandero. Al oír la traducción, su rostro expresó enojo y comenzó a hablar en un tono muy intenso, diciendo que él no aceptaba ser investigado por nadie y que yo dijera con toda claridad qué era lo que realmente deseaba saber. Su enojo fue tal que sentí un cambio importante en mi estado emocional, al grado de que por un momento pensé abandonar la investigación de don Antonio, considerando que el rechazo que estaba sintiendo era demasiado intenso. Sin embargo, me contuve y le expliqué que no deseaba investigar nada fuera de lo que sería su idea de la realidad y que lo que más me interesaba era aprender de él. Don Antonio se calmó y me dijo que aceptaba que yo presenciara la lectura de la suerte, que él me haría el siguiente lunes por la noche. Me pidió que llegara al atardecer y que estuviera preparado para quedarme hasta la madrugada, que era el momento más adecuado para realizar la lectura. Le pregunté acerca del procedimiento que utilizaría y en ese momento me contestó que los antiguos conocían más las artes del adivinamiento que él realmente ya no se dedicaba a eso y que en tiempos pasados los chamanes utilizaban unas esferas de adivinación, pero que él ya no las utilizaba. Me asombró el cambio porque momentos antes había aceptado realizar la adivinación y ahora manifestaba su ignorancia respecto de las artes chamánicas. Pensé que su actitud era una especie de táctica para mostrar su humildad y solo le contesté que regresaría el lunes a contemplar el procedimiento
de adivinación que utilizaría. Nos despedimos. A continuación describiré lo que me ocurrió en la segunda entrevista que tuve con don Antonio el lunes siguiente. Orígenes de los poderes de don Antonio. El lunes por la tarde fui con doña Sara de Cancún y un amigo a visitar a don Antonio. Doña Sara había aceptado acompañarme con el objeto de servir de traductora y nuestro amigo estaba interesado en observar la ceremonia de adivinación. Llegamos al pueblo y al entrar en la choza de don Antonio lo encontramos acostado en una hamaca. Su esposa estaba sentada tejiendo con una habilidad extraordinaria a pesar de su completa ceguera. También estaba una nieta de ambos, de aproximadamente 6 años, hermosísima y totalmente natural. Nos invitaron a sentarnos y la niña me pidió que le tomara unas fotografías. Accedí y aprovechando que había sacado mi cámara, le pregunté a don Antonio si podía tomar unas fotos de la choza y a él junto con su esposa. Ellos aceptaron y yo comencé a sacar fotografías hasta que don Antonio empezó a expresar un intenso descontento, similar al que manifestó en nuestra primera entrevista. Decía cosas en maya en un tono muy alto. Sara nos dijo que don Antonio estaba sumamente molesto por las fotografías que le había tomado y que no entendía a qué habíamos ido, si estábamos jugando con él o de qué se trataba nuestra visita. Le explicamos que las fotografías no tenían ningún fin negativo, que lo único que deseábamos era aprender de él y conocer lo que hacía. Por fin don Antonio se tranquilizó y pude preguntarle respecto de su trabajo, específicamente acerca del origen de su conocimiento, a lo que él contestó que éste estaba relacionado con la existencia de duendes que viven en los campos con los que él se comunicaba. Los duendes, dijo, me han enseñado todo lo que sé y me comunico con ellos utilizando unas esferas que ellos han depositado en lugares estratégicos, las que se pueden encontrar dependiendo de si el uso que se va a hacer de ellas es el adecuado. Don Antonio contó que en una ocasión, estando en su milpa, encontró un conjunto de esferas que él sabía que pertenecían a este origen duenderil. Las guardó, pero nunca se atrevió a usarlas. Inclusive se las regaló a un amigo por considerar que él no estaba capacitado para utilizarlas. Después de un tiempo, también mientras trabajaba en su milpa, volvió a encontrar otras esferas y en esa ocasión decidió que definitivamente había sido elegido para convertirse en curandero. A partir de ese momento, don Antonio aprendió a utilizar las esferas y le pidió a los duendes que le ayudaran en su labor. Tanto en Yucatán como en Quintana Roo existe toda una concepción acerca de la existencia de seres diminutos que viven en túneles y cuevas a los que se llaman aluches. No puedo afirmar si los duendes de don Antonio corresponden a los aluches, aun cuando ambas especies parecen ser muy parecidas. Tanto los duendes como los aluches son pequeños, sabios y poderosos. Ambos se comunican con gente muy especial para enseñarles ciertas artes como las curativas. Sea lo que fuere, don Antonio afirma que los duendes se comunican con él y que le ayudan en su trabajo. Espíritus de los 4 puntos cardinales. Don Antonio considera que existen 4 tipos de entidades espirituales, cada una de ellas asociada con los 4 puntos cardinales. Cuando se le pregunta acerca de la enfermedad de alguna persona, don Antonio siente si el origen de la misma proviene de alguno de los 4 puntos cardinales y dependiendo de la orientación de la procedencia, él diagnostica la enfermedad como negativa, positiva, de daño o natural. La descripción de estos 4 puntos cardinales se encuentra al final de este capítulo en la sección de transcripciones, junto con el relato que don Antonio nos hizo de su concepción espiritual. En ella, el lector podrá darse cuenta del manejo verbal de don Antonio y de sus ideas acerca del origen de su conocimiento. Ceremonia de la adivinación. Después de relatar el origen de su conocimiento y su conexión con duendes y espíritus, don Antonio aceptó realizar la ceremonia de adivinación para el autor, de la que haré una descripción de su contenido tal como la observé y la viví. Don Antonio se sentó frente a su mesa en una esquina de la choza, en la que había una vela encendida y varias imágenes religiosas y crucifijos. De un extremo de la mesa, él tomó una pequeña bolsa
y un recipiente que estaba sellado con una tapa diminuta. La abrió y extrajo del recipiente unas esferas de colores, depositándolas en una vasija llena de un líquido que parecía agua. Tomó una de las esferas, la limpió, la secó y la colocó sobre la mesa, cerca de la vela encendida. Hizo lo mismo con otras 2 esferas y comenzó a recitar una oración en maya, con algunos términos en castellano, la que duró varios minutos. En esta alocución, don Antonio parecía rezar y pedir fuerza, videncia y claridad. Al final de la oración pronunció frases enteras en español en las que mencionó a la Iglesia Católica, a Jesucristo y a la Trinidad cristiana en un claro sincretismo religioso. Después de esta larguísima oración, don Antonio preguntó mi nombre y lo introdujo en varias frases. Enseguida tomó una de las esferas, la colocó primero frente a la flama de la vela y después a un lado de la misma, observándola con mucha atención. Parecía que trataba de ver alguna imagen adentro o en la superficie de la esfera. Súbitamente don Antonio se volvió para mirarme y me preguntó si mi madre vivía, porque lo que había visto en la esfera le indicaba que yo estaba recibiendo protección de un espíritu de gracia que él identificaba como mi madre. Le contesté que había muerto y él asintió con la cabeza, diciéndome que yo estaba protegido por el espíritu de ella y que debía recordarla más a menudo, pues ella se quejaba muchas veces de no tener respuesta de mi parte. Me asombré mucho por esa consideración y escuché con atención lo que siguió diciendo don Antonio. Se refirió al trabajo que yo estaba realizando como de suma importancia y me hizo una invitación para recibir una iniciación que facilitaría aún más mi tarea. Al preguntarle acerca de la misma, afirmó que se trataba de una coronación que me pondría en contacto directo con el universo de los duendes, los que facilitarían mi trabajo. Me preguntó si yo estaba de acuerdo en recibir esta iniciación y le dije que con todo gusto la viviría. Enseguida habló sobre acontecimientos de mi vida que considero demasiado íntimos para ser descritos y en los que observé una precisión extraordinaria en la capacidad de don Antonio de conocer directamente mi situación. Al terminar, le preguntó al amigo que nos había acompañado si deseaba recibir la ceremonia de adivinación. Él accedió y don Antonio realizó un procedimiento similar al mío. Primero recitó la larga secuencia de frases religiosas sincretistas, mezclando otra vez el maya con el castellano, y terminó la recitación con una serie de frases en perfecto español que se referían de nuevo a la Iglesia, a Jesucristo y a la Trinidad cristiana. Luego tomó una esfera distinta a la que había utilizado conmigo y colocándola primero frente a la vela y después a un lado, observó atentamente lo que aparecía en la esfera y le informó a mi amigo lo que veía. La información que le dio fue totalmente diferente a la mía. Le dijo que tenía problemas monetarios y le mencionó una serie de características de su trabajo y de los problemas asociados con él. Mi amigo asintió, afirmando que eso era precisamente lo que le estaba sucediendo y le agradeció a don Antonio la exactitud de su videncia. Con estas 2 experiencias fue notorio que la capacidad de adivinación de don Antonio es específica y notablemente precisa en su capacidad de reportar y obtener información de sus pacientes. Conclusiones. De este estudio acerca de don Antonio resalta en primer lugar su contacto con entidades extrañas a las que llama duendes y espíritus. Entre los mayas y sobre todo entre los chamanes mayas de la actualidad parece ser común la consideración de existencia de espíritus y entidades espirituales como los duendes. En realidad no sabemos a qué se refieren exactamente con el término. Parecería que su consideración de la existencia de estas entidades está relacionada con la vida de seres que acompañan sus trabajos agrícolas y que de alguna manera están ligados con la naturaleza. Resulta extraordinaria la capacidad de detectar información sutil como demostró tenerla don Antonio. De dónde y por medio de qué mecanismos obtiene esta información es difícil decirlo. Lo único que es posible afirmar es que su capacidad adivinatoria parece requerir de un instrumento, las esferas, en el que se plasman imágenes asociadas con el proceso adivinatorio.
Acerca de estas esferas, también es posible considerar que son de uso común entre los psicólogos autóctonos de la región de Yucatán y Quintana Roo. Por lo menos ya existen evidencias que 2 chamanes de esta región las utilizan, Don Panchito y Doña Sara. Además, Doña María también hace referencia a ellas. Las esferas de Doña Sara y de Don Panchito son muy parecidas. Son esferas blancas, algunas totalmente transparentes y otras ligeramente opacas, de un diámetro aproximado de 2 o 3 centímetros con burbujas en su interior. Las esferas de Don Antonio son diferentes, son de colores y con un diámetro menor a las que usan los chamanes. Todos ellos afirman que observando la superficie y el interior de las esferas obtienen información valiosa que responde a las preguntas que hacen sus pacientes. Este uso de esferas para la adivinación merece una investigación más amplia que pueda responder preguntas referentes al mecanismo de adivinación y el uso de las mismas. La desconfianza que mostró don Antonio al inicio de nuestras 2 entrevistas parece ser una desconfianza generalizada entre los curanderos de la región. Tienen miedo de que su conocimiento se utilice en forma negativa, de que el gobierno intervenga en sus trabajos, inclusive tienen temor de que alguna fotografía que se les tome pueda ser utilizada como medio de control energético de sus personas. Se requiere de una labor de convencimiento para que ellos acepten ser entrevistados y estudiados, y algunos de ellos, como en el caso de don Antonio, manifiestan una oposición intensa y una gran desconfianza hacia los extraños. Cuando esta desconfianza desaparece, entonces ofrecen su conocimiento sin inhibiciones e inclusive estimulan la investigación, las preguntas que se plantean y comparten su conocimiento con el investigador en forma cálida y humana. Por último, es notable el hecho de que los psicólogos autóctonos como don Antonio tienen una clara conciencia de que su origen se remonta a épocas milenarias. Inclusive, consideran que el conocimiento de la antigüedad era mucho más poderoso, exacto y profundo que el conocimiento que ellos actualmente poseen. Transcripción de la grabación hecha a don Antonio en su casa en Quintana Roo. Esta es una transcripción de una plática sostenida en maya con fragmentos en español entre don Antonio, su esposa y doña Sara, quien funge como traductora. Aparece también el autor, el hijo de don Antonio y otra persona de nombre José Elías. Doña Sara le habla al autor: mira, el Señor considera que tú necesitas una entrega a tu trabajo. Si necesitas que te lo haga, Él puede hacerte como una entrega a tu trabajo. Jacobo Grinberg: Él lo puede hacer, así tú vas a ir derecho. ¿Él lo puede hacer ahorita? No, ahorita no, Él tiene que prepararlo. Yo pienso que cuando vengas, lunes, martes, ¿cuándo te vas a México? Me voy el miércoles. ¿En cuánto tiempo vas a volver? Posiblemente en un mes, no estoy seguro, más o menos. ¿Le puedes preguntar qué está haciendo el espíritu de mi mamá? Los espíritus, el hijo de don Antonio, los espíritus malos están allá, los aires malos o los espíritus del tiempo están acá. Doña Sara: es según de dónde vienen, de por acá son espíritus buenos. Jacobo Grinberg: ¿los chiquitos, aluches? No, es lo que los hacen, aluches. Es una entrega. Entrega a los duendes para que den más poder para trabajo, porque si quiere uno trabajar así, sin permiso, los duendes castigan. Si quieres seguir trabajando en esta forma, tienes que hacer una entrega a los duendes. José Elías: es una iniciación. Grinberg: pero yo sigo siendo libre. Claro que sí, porque te va a dar más poder. Son los que tienen la custodia, los que tienen la responsabilidad de que hagan buen uso. ¿Que haga buen uso? Yo quiero saber más del espíritu de mi mamá, porque ella sufrió mucho, murió como una santa y yo creía que ella había vuelto a la tierra. Don Antonio habla en maya durante unos minutos. Jacobo Grinberg: ¿qué dice? Que para hacer la entrega hay que hacerla con una corona en tu cabeza, hay que buscar. Todo eso lo va a hacer. Entonces, si aprendiste a trabajar en una forma, todas las maldades vienen contra ti. A la hora de la entrega total, entonces la corona te da más poder para que tengas el conocimiento. ¿Me puedes decir un poco más del espíritu de mi mamá?
Hablan varias personas al mismo tiempo. Es necesario que me acuerde de ella para que me dé la oportunidad. Doña Sara: exactamente, ella te quiere y te anda cuidando. Tú no te acuerdas de ella y entonces te manda castigos para que te acuerdes de ella. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Está recordando él su niñez, que él no conoció a su mamá ni a su papá, nomás creció con un señor que le hablaba un poco duro, le daba de cintazos, pero a pesar de todo agradece eso, porque lo pusieron en un camino de trabajo, en un camino de libertad. La esposa de don Antonio habla en maya durante un buen tiempo y doña Sara intenta explicar lo que dice. Está contando cómo tuvo sus poderes. Era un 18 de marzo que fue a buscar hierba para sus caballos y allí estaban las esferas en el monte, en la milpa. Grimberg: ¿en el monte? Estaba cortando hierba para los caballos cuando adquirió poderes y todavía no tiene plan de trabajar. Entonces empezó a trabajar, revelación tras revelación, y empezó a trabajar. Llegó un hierbolero que tiene conocimiento y le dijo: si quieres trabajar con estas cositas, pues trabaja, tienes poderes. Y se las llevó a Yucatán y solitas volvieron un día de noche. A medianoche alguien llegó por la casa y allí amanecieron. Doña Sara: las bolitas se las prestó a ese señor y solitas volvieron. Grimberg: ¿tiene siempre que ver con fuego? ¿Con la vela? Claro que sí. ¿Y por qué hay muchas? ¿Cada uno quiere decir diferentes cosas? No sé. Cada cosita blanca. ¿Lo ve o lo oye? Lo ve, creo. Don Antonio contesta en maya. El hijo: ve en los blanquitos. Si estás enfermo, ¿acaso todos los blanquitos que ve, los blanquitos te marcan la medicina? Entonces también te dice la medicina que debes usar, la hierba que debes usar. Entonces, si uno tiene ese conocimiento, dicen que mata. Durante toda la conversación hay participación de don Antonio y de su esposa, que hablan en maya y a quienes traduce doña Sara. Grimberg: él ha aprendido de las hierbas. ¿Todo lo ha aprendido a través de las esferas? Casi todo, y en sueños también le viene. A veces en sueños, cuando saca los malos vientos, tienes que hacer algo para esperar la comida de los malos vientos. ¿Y eso le sirve a los duendes? ¿Se alimentan de eso los duendes? Sí, según dicen. Es el cambio de los vientos. ¿Y Dios? ¿Por qué no hay una comunicación directa con Dios? ¿Por qué a través de los duendes? Es que es lo que hace que se haga la comunicación, pide permiso a Dios. ¿Y esos duendes en dónde estaban? En el oriente. ¿El oriente? ¿Sabes quiénes están en el oriente? Se le pide permiso a Dios y después se hace la comunicación. ¿Y esos duendes qué eran antes de ser duendes? Siempre han sido duendes. Don Antonio interviene en maya. Grimberg: cada duende tiene... Doña Sara: esta es mucha plática, no lo vamos a agotar en un día. Se escucha una especie de rezo. Y don Antonio repite el nombre de José Elías y sigue rezando. Reza en español el Padre Nuestro, el Credo y Gloria. Doña Sara: dice que hay una estrella, un lucero al fondo de tu suerte. Dice que te cuides. Cuídate, tú ándate con tus pensamientos buenos, que te cuides, porque algunos hacen como que son tus amigos y después te traicionan, pero que andes con pensamiento bueno, que es mejor que andes solo y no con tus amigos, que no vaya a ser que esos tus amigos te vean con poder, se te arrimen y después, por ese mismo dinero, hasta te pueden hacer una maldad, que es mejor que no andes acompañado. Sí, que vas a tener y que te cuides, que no se lo muestres a nadie, cuídalo y cuídate. José Elías: ese algo que me dice que es. Doña Sara: no se puede saber, te está avisando. Desde que él te dice cuídate y cuídalo, esa palabra significa peligro. Sales mucho en la noche y la noche te puede causar problemas. Desde que entra la noche, recógete en tu casa. José Elías: ¿quién es el enemigo? Pregúntale. Es solo un aviso, que te cuides. Te va bien, cuídate y cuídalo. Estos 3 luceros están saliendo a afirmar lo que va a pasar. Es importante que saques tu suerte, porque si no hubieras sacado tu suerte, podría pasarte lo que te dice. En cambio, ahorita ya lo sabes, entonces ya no va a pasar. José Elías: que me cuide porque ya estuvo. Capítulo 8. Las esferas de adivinación. Los antiguos mayas las llamaban Sastún. Para los psicólogos autóctonos son las esferas de adivinación.
Según doña María de Mérida, los antiguos las pulían a partir del cristal de roca y las utilizaban para ver lo que los ojos no pueden ver. En la actualidad, el uso de las esferas de adivinación está muy extendido, tanto entre los chamanes yucatecos como en los de Quintana Roo. A doña Sara de Cancún se le aparecían en su hamaca todas las mañanas junto con la indicación mental de llevárselas a su maestro, don Panchito, quien tiene la suficiente fuerza como para manejarlas y mantenerlas cargadas. Según doña Sara, las esferas de adivinación acaban por conectarse con su poseedor, y si éste no les da suficiente energía, entonces las esferas se las quita, y eso es muy peligroso. Las esferas debidamente cargadas se vuelven transparentes y le ofrecen a su dueño un mundo de imágenes oraculares en las cuales puede ver el futuro de sus pacientes y sus diagnósticos. En cambio, cuando a las esferas no se les da la suficiente energía, pierden su transparencia y su poder. Para don Antonio de Quintana Roo, las esferas de adivinación son enviadas por duendes, quienes escogen a su futuro propietario dependiendo de su nivel iniciático. Las esferas que maneja don Antonio le fueron enviadas 2 veces. En la primera ocasión, él se sintió poco preparado para utilizarlas y entonces las esferas desaparecieron. En la segunda ocasión, las esferas le llegaron en una forma misteriosa, aparecieron en un lugar alejado de su milpa, junto con una advertencia de aceptarlas para hacer el bien. A partir de entonces, don Antonio las utiliza para visualizar el futuro de sus pacientes. Cuando yo le pedí a don Panchito que me dijera mi suerte y me permitiera grabar sus palabras, él se escandalizó, contestándome que la suerte no puede fijarse. Su advertencia me permitió comprender el nivel de respeto hacia la vida de este centenario náhuatl. Don Panchito le previno a doña Sara que desde el día siguiente a su visita irían a pedirle consulta unos bebés, y efectivamente yo fui testigo del cumplimiento exacto de esa predicción. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, una madre se presentó con su bebé en el consultorio de doña Sara, pidiéndole consulta. Lo mismo se repitió 2 horas después. La física contemporánea está empezando a investigar la posible existencia de elementales partículas supraluminales, es decir, capaces de viajar a velocidades mayores que la de la luz y por lo tanto de modificar el tiempo de su trayectoria. A estas partículas se las denomina taquiones. No sabemos aún cómo explicar la sorprendente capacidad predictiva de los chamanes mayas. En los términos de la mecánica cuántica post-relativista, quizás el cerebro de estos chamanes funciona en una modalidad taquiónica supraluminal, independiente de la dimensión temporal. Esto indicaría que ellos han aprendido a funcionar en un nivel de la realidad en la cual no existe el tiempo. Estos niveles pueden asociarse a lo que la psicofisiología contemporánea denomina expansión del presente. Si esto es así, sus niveles de conciencia deben ser similares a los que han manifestado aquellos seres de todas las épocas que dicen estar en contacto con el ser. Sea lo que fuere, e independientemente de la explicación que se le quiera dar, la capacidad adivinatoria y predictiva no es un mero caso aislado o una curiosidad de laboratorio, sino que manifiesta un modo de funcionamiento frontera de la conciencia. Capítulo 9. Doña Rufina de Puebla. Doña Rufina Manzano nació en el pueblo de San Miguel, Sinacapán, Cuetzalan, Puebla. Radicó toda su vida en esa comunidad, en la que falleció el 2 de marzo de 1982, aproximadamente a los 75 años. Siempre se dedicó a la curandería, alcanzando un gran prestigio, no solo en toda la región, sino incluso entre los académicos dedicados a la investigación sobre este tópico. A la edad de 18 años se casó con Rafael Islas y tuvo 6 hijos: Nieves, Heraclio, Aureliano, Emeterio, Elena y Gabriel. El texto que sigue fue redactado por la señora Elena Islas, hija de doña Rufina, y por la doctora María Eugenia Sánchez, investigadora radicada en Sinacapán desde 1973 y ahijada de bodas de doña Rufina. Unos totonacos, hombres y mujeres, vinieron a refugiarse a San Miguel por algún problema que tuvieron en su pueblo. Los hospedó la mamá de mi mamá, doña Josefa Ramírez.
Cuando ellos pudieron irse a sus pueblos, le quisieron dejar algo a mi abuelita. ¿Con qué te vas a mantener? Te vamos a enseñar cómo curar. Le enseñaron los rezos y a curar. Las oraciones eran en español, pero el rezo en náhuatl. Seguramente le enseñaron en náhuatl, porque muchos totonacos hablan náhuatl. Además, curan mejor que los de San Miguel. Mi abuelita empezó a curar y de eso se mantenía, porque el esposo la dejó, salía lejos a curar. Mi mamá aprendió de su mamá. Desde niña estaba pegada todo el tiempo a ella y no se dormía para ver cómo curaba. Todo se le quedó. Aprendió solo oyendo, pero la mamá no le enseñaba. Al morir le dijo mi abuelita: tú sabes todo. ¿Cómo curé? Quiero oír si sabes. Mi mamá le dijo todo. Sabía que habías aprendido. Agradezco que le hagas bien a la gente. Los totonacos únicamente enseñaron a mi abuelita, doña Josefa. Ella le enseñó a sus hijos. Uno de ellos era el papá de mi primo Inocencio. Mi tío, ese sí aprendió a hacer maldades. Mi mamá sabía las maldades, pero no las hacía, ni tampoco Inocencio. También de mi abuelita aprendió otro hermano de mi mamá. Ese se fue a Puebla. Sabía hacer maldades, pero no quería decir nada. En la noche se montaba encima de ellos. Ellos se le aparecían en forma de reses o de otros animales y se lo llevaban hasta las carreteras, a cuevas, a donde él quería. Mi papá no creía en mi mamá. Por influencia de mi papá, yo tampoco creía en nada. Visión de la realidad. En la visión de doña Rufina, la tierra es el centro vital. Ella decía: somos fruto de la tierra. Es ella la que nos da la vida, la que nos da de comer. Ella nos mantiene y después nos come, pues regresamos a ella. La tierra es nuestro padre y es nuestra madre. Al interior de la tierra está el Talocán, una especie de paraíso que corresponde al Tlalocán de los antiguos aztecas. En el Talocán habitan muchos seres benévolos como los taloques, Tazcaltiani, y malévolos como los taloques hacienderos. Para doña Rufina, el cielo es el lugar de la felicidad. Ella decía: allá arriba está el cielo, es un lugar muy bello que no tiene fin, es como una fiesta. Allá está Dios, que es el Padre eterno. Él es bueno, nos perdona, es como un Padre bueno, es un tatita que nos gobierna. También está Jesucristo, que es su Hijo, al que le dio su reino. A un lado de Dios están los santos grandes, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, San Miguel, que es el único que ha podido vencer al demonio, y San Rafael de los 7 espíritus. Más abajo están los santos pequeños, San Martín Caballero, San Jorge y Santiago, que durante la noche juegan en el aire. Después están las 11 vírgenes. Debajo del cielo está el purgatorio, en donde están las almas del purgatorio con el cuerpo y el alma en sufrimiento. En otro lugar, allá arriba, está el infierno. En la visión de doña Rufina, el mundo sobrenatural penetra el mundo natural. El hombre se relaciona con este mundo sobrenatural por la oración y los rituales. También por el tonal o la sombra, que es una parte del espíritu del hombre que puede separarse de su cuerpo y que es, además, su doble en animal. ¿Cómo trabajaba doña Rufina? Doña Rufina curaba toda clase de enfermedades que ningún médico puede curar y que son las que ocurren con mayor frecuencia. Estas enfermedades son producidas por un daño del tonal o del yolo de la persona. El tonal es la sombra de la persona, es el espíritu del hombre, no está en el corazón sino en todo el cuerpo, es una fuerza que da vigor, puede dejar el cuerpo sin que la persona muera. Se aparta de él durante el sueño, deja el cuerpo de los brujos y curanderos que están trabajando, sale de ellos para buscar por todas partes a los espíritus perdidos. Los tepehuanes, cuidadores de los cerros, los achihuanimej, cuidadores de las aguas y otros duendes, pueden apoderarse del tonal de cualquier persona. Esta privación es la que produce la enfermedad. Parece que el tonal se encuentra en la sangre, que es el agua del corazón. El yolo o corazón es el principio vital, es la respiración del cuerpo, es el lugar de la vida, es el productor de la sangre, que es la vida. Cuando el yolo es lastimado, el hombre muere. Es el lugar de los sentimientos y es el vínculo entre el espíritu, el tonal y el cuerpo. Doña Rufina, con su tonal, buscaba durante el sueño al espíritu perdido del enfermo, indagaba si la enfermedad era de gravedad o no.
si estaba afectando al tonal o también al yolo. ¿Cómo curaba? Mi mamá curaba de todo: susto, maldad, mal aire, mal de ojo, mal de cuajo. Curaba de todo, pero ella no hacía maldad, aunque sabía cómo hacerlo. Tenía que rezar todo el día, solo si salía o si la iban a visitar se paraba. Se sentaba y se tapaba con su chal, toda encogida, y rezaba hasta la medianoche. Yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana a hacer el quehacer, y ella solo sentada en su cama reza y reza. Cuando íbamos a Tepoliuí, ella iba rezando. Quería platicar yo y no me contestaba. Lavaba y rezaba sin parar. Si no rezaba tanto no se curaban los enfermos. Por eso yo no quise aprender. Era como quien se pone a escribir todo el tiempo. Cuando mi papá le echaba pleito y la interrumpía, amanecía enferma y perdía el rezo por el embrujado. En los sueños la atajaban los otros brujos. Cuando tenía un contrario muy fuerte, se quejaba mucho en la noche, como que la jalaban, hacía fuerzas. Todos los días me contaba sus sueños. En un rincón de la casa tenía enterrado ajos, palma bendita, un peso y agua bendita en una botella. Era para los sustos. En ese lugar tenía siempre una tinaja con agua. Nunca rezaba en el altar como hacen otros. Para susto de agua rezaba en donde estaba la tinaja. Para susto de lumbre rezaba parada junto a la lumbre, viendo la lumbre. Para maldad rezaba donde sea, en el camino, en su cama. Cada 8 días, sábado, nos llevaba a las rancherías donde curaba. Nunca cobraba, pero teníamos que regresar cargando pollos y panela que le daban. Donde avisaba que iba, mataban pollo. En cambio, hay otras señoras que sacan mucho dinero. La gente venía a verla a ella. A veces le decían: reza para que se muera fulano, te damos puro, 7.20. Pero ella no aceptaba, les decía: quiero llegar en manos de Dios. A veces los llevaba a Tuzamapán con un brujo, pero ella no lo hacía. El susto. El susto da cuando uno se cae o cuando uno se asusta. Se quita el hambre y da calentura. Si no se cura uno, se pone peor, da a niños y a grandes. Para curar el susto, mi mamá rezaba en la casa, ponía una veladora y el copal frente a la tinaja. Si era susto de agua o junto a la lumbre, si era susto de lumbre. Si la persona que tenía susto no sanaba, iba a llamarla a donde se asustaba. Soñaba que estaba tirada donde se asustó y que no quería venir. Tenía que ir con el ajo, la palma y el agua bendita a ese lugar a llamarla. Susto ligero y susto grave. El susto es la pérdida del tonal o de la sombra. Esta pérdida suele ser ligera y fácil de curar cuando es debida a una caída en la tierra o en el agua o debido a una quemadura. La persona se pone pálida y débil. En este caso, el enfermo recupera su espíritu con cierta facilidad gracias al curandero. El susto grave, que se parece a la maldad, es cuando los dueños de la tierra o del agua quitan el espíritu a alguien a causa de su mal comportamiento con la naturaleza. Entonces, la curación es más difícil. La familia del enfermo buscaba a doña Rufina para pedir la curación. Doña Rufina se acomodaba en el rincón de su casa donde tenía enterrados palma bendita, ajo, tabaco y dinero. Encendía el incensario y empezaba a rezar. Primero se dirigía a Dios que está en los cielos y dentro de la tierra. Se dirigía también a Jesucristo y a San Miguel para que nos ayuden en todos los males. Después de una interrupción se dirigía a San Juan Talticpac, a San Judas Talmanic, a Padre, Madre, Trinidad, a la Santísima Tierra, que son los diferentes nombres de la tierra. Invocaba asimismo al Talocanca y a los taloques que cuidan los 14 corrales en donde se encuentran los animales tonal, con el fin de preguntarles dónde se encontraba el espíritu de la persona. Golpeaba varias veces la tierra con una vara. Enseguida se dirigía al sol, llamándolo San Juan de la Luz, lucero de la mañana, para que ayude con su luz y su fuerza a buscar el espíritu. Todos estos ruegos eran acompañados de 25 Padres Nuestros, 25 Ave Marías y 25 credos y 25 confiteor, aunque el número de plegarias podía variar. Después de los rezos, cuando se dormía en el sueño con su propio espíritu, doña Rufina buscaba por todas partes el tonal de la persona para saber qué clase de enfermedad tenía y cuál era su origen. Se dirigía a los taloques, que son como hombrecitos con cotoncito, a Dios y al demonio.
Finalmente sabía si se trataba de susto ligero, de susto grave o de maldad. Cuando era susto ligero, doña Rufina llamaba al espíritu desde su casa o desde el lugar en donde se cayó la persona. Si se trataba de susto grave, había que insistir y era necesario frotar varias veces las coyunturas del cuerpo del enfermo con vino de espanto. Estas curaciones no las hacía nunca en martes o en viernes, que son los días malos, los días de los brujos. El tacpalol, saludo. Cuando un enfermo no sanaba por nada y mi mamá no sabía lo que pasaba, rezaba y rezaba. Se le aparecían los que mandan en el cerro y le decían que se necesitaba el tacpalol, el saludo, que entregara lo que necesitaba. Se pedía un guajolote bien llegado, 1 kilogramo de chile ancho, medio kilo de chile seco, jitomate, canela y clavo. En cualquier cueva que quisiera llevarlo, rezaba ahí, llevaba el copal. Lo que pasaba era maldad de los tepehuani. Mi mamá iba a la cueva rezando y con la mirada baja, dejaba todo en la entrada de la cueva y esperaba. Venía un señor como un gringo, nublado, todo de blanco, borroso. Levantaba el guajolote, lo sentía, lo olía todo y se iba. Venía otro y se llevaba las cosas. Mi mamá se regresaba rezando sin dar la espalda a la cueva. Lo hizo en 2 o 3 ocasiones y sanó al enfermo. Pero la última vez que le hizo, los familiares del enfermo le dieron un guajolote flaco y poco recaudo. Creyeron que mi mamá se lo iba a comer como hacían otros curanderos. Fue a dejarlo en una cueva por Tatempa. Esperó, pero no vino el señor a recibirlo. Lo dejó y se vino. En la noche soñó que ellos, los tepehuani, no recibían cosas así, solo cosas buenas, que si les duele entregar cosas buenas, que no dé nada. Mi mamá regresó a la cueva y ahí estaba lo que fue a dejar. Cuando regresó a la casa le dijo a mi papá, ven a ver lo que pasó, amanecieron muertos los puercos. El enfermo se murió a los 3 días, mi mamá recogió el tacpalol. Ellos, los tepehuani, tuvieron que comer carne, por eso se murió el enfermo, por eso se llevaron los puercos. Soñaba que le decían, si la gente es desconfiada y no lo entrega de corazón y no cree, que no vuelva a llevar esas cosas. Tenían que creer y con corazón. Desde entonces ya no quiso hacer eso. Mi mamá aprendió de mi abuelita lo del tacpalol. Mi abuelita iba a una cueva llamada Coutajo. Un día mi mamá de niña la siguió a escondidas. No se puede llevar niños porque se los puede comer los tepehuani. Siguió a su mamá a escondidas y vio al señor güero, güero. Su mamá estaba agachada rezando. Al regresar su mamá la vio y le pegó. La brujería o maldad. La primera vez que curó mi mamá fue de maldad. Vino una muchacha una vez porque su mamá estaba enferma. Empecé a trabajar pero no supe, decía mi mamá. Un día encontré un señor alto, güero y gordo que me dijo, ¿qué tanto buscas? Busco una mujer que le duele la cabeza. ¿Te falta mucho para que reces? Ya me cansé. ¿Cómo es la mujer? Para que hagas esto tienes que aprender y rezar más. ¿Vas a aguantar? Me llevó lejos. Pasé muchos potreros hasta llegar a un palacio. Ahí estaban los enfermos que no estaban muy graves. Los dejan que sufran. Entra a ver si puedes. Había harta gente como en misa. Busca. Pero pisé y como jabón se me va el pie. De aquí divisa y busca y la vas a traer. Y no puedo ir a traerla. No te la vas a llevar. Vete y regresas dentro de 8 días. Recé toda la semana. Otra vez fui, pasé en medio de tanta gente acostada boca abajo, la fui a traer de la mano y se alivió. Clases de maldad. Hay 2 clases de maldad, para que sufra o para que se muera la persona. En esta última solo se salva si se ataja a los brujos a tiempo. Para curar maldad, doña Rufina llevaba ceras a la iglesia y a donde estaba el enfermo. Luchaba en la noche contra los espíritus malos que le impedían rescatarlo. En los casos de maldad, el espíritu del enfermo está generalmente en poder del demonio y el yolo está lastimado. De ahí la dificultad de curarlos. La maldad es provocada por los brujos a petición de alguien que quiera hacer daño a otra persona por venganza o por algún otro motivo. El brujo trata de entregar el espíritu de la persona al demonio. Doña Rufina lograba quitárselo cuando aún no lo había entregado, pero una vez entregado ya no se podía hacer nada, a no ser que ella entregase su propia vida. Una vez un muchacho fuerte estaba enfermo en cama. Tu hijo se va a morir, dijo doña Rufina. ¿Cómo puedes saber? Te voy a decir la verdad.
Vi a unos totonacos en sueño con una rueda en medio de una lumbre y ahí está tu hijo. Si yo brincaba a la lumbre lo salvaba tu hijo, pero me iba yo. Dije que no podía hacer eso. Entonces me enseñaron un cerro liso. Si me subía y llegaba se salvaba, pero no pude subir y vi cómo echaban a tu hijo por el cerro y se cayó hasta el fondo. A los 4 días murió, ya estaba entregado. ¿Cómo vencía la maldad? Lo persignaba al enfermo, decía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, voy a tocar este enfermo, que no sea de balde, que lo voy a curar, voy a pedirte que sane. Luego preguntaba, ¿dónde mero te duele? Le decían si les dolía la cabeza, el cuerpo, la pierna o la mano, y a veces les decía, vean al médico, no tiene nada de maldad. Usaba aceite, sauco y huevo para curar de maldad. Sobaba en donde les dolía con el aceite y en el mismo rato se ponía a rezar. Sobaba con el aceite y el sauco. Pedía que hirvieran el blanquillo, bien cocido el blanquillo, lo cortaba a la mitad, le echaba aceite y lo ponía boca abajo en un trapo. Sobaban enfermo y salía vidrio rasposo. Donde sobaba salían pedacitos de vidrio como arena. Los juntaba en una hoja de moste. No se podía usar un traste. Echaba al sauco el huevo y los vidrios a la lumbre, había que quemarlos y tronaban. 2 o 3 viajes hacía esto. En la cabeza no se podía sacar la maldad, solo sobando, solo chupándole con refino alrededor de la cabeza, todo. El agua que salía era turbia como masa. A mi mamá se le escaldaba la boca. Por Tenango, un enfermo había ido con muchos curanderos y no lo habían curado. Trabajó mi mamá y la segunda vez ya soñó. Era un brujo muy fuerte. Se peleaba con él toda la noche. Sobó al enfermo con todo su cuerpo, tenía como vidrio molido. Hagan lumbre, dijo, y rezaba al echar todo lo que sacaba. Vengan todos a ver. En la lumbre se formó la cara del brujo. Ese brujo después la quería atajar. En Tuzamapan había un brujo que enterraba el dedo meñique de un difunto y se acababan la familia. Mi mamá se defendía usando un collar negro. También le rezaba al señor San Miguel. Decía, con tu santísima espada y con tu santísima cruz ataja todo lo malo y empuja al buen camino, tienes con qué. El mal aire. El mal aire lo puede agarrar cualquiera, de calentura, vómito y se pierde el sentido. Se agarra en cualquier lugar, son malos espíritus que andan, los que nunca tienen paz, los que no pueden llegar a la gloria, son los que andan penando porque deben muchas y vienen a pagar en el mundo. También los que mueren asesinados o ahogados. Uno que se ahoga había de vivir más y anda penando. Si otra persona se ahoga, él se salva, por eso no es bueno ir a donde alguien murió ahogado. En el lugar donde asesinaron, ve uno algo, lo espantan a uno alguna sombra, es de repente, y es que quiere aquel difunto que uno se muera. Cuando hay algún difunto no salen los niños en la noche, porque el difunto quiere un alma de niño para salvarse. No deben salir los niños mientras esté ahí el cuerpo, les ponen una mazorca roja en la cabecera. También andan penando los espíritus de los que enterraban el dinero. Dios los castiga por enterrar el dinero, aunque no sea dinero malo, sino bien habido. El humo espanta el mal aire, es bueno de noche ir fumando. También es bueno dejar el sombrero fuera de la casa. Para curar del mal aire es más sencillo. No se necesita rezo, nomás sauco, huevo crudo y limpia. También se cura con palma bendita, copal, pelusa de gato negro y hierbas de mal aire. Sauco, hoja de aguacate, eje capa. Todo se quema en las brasas y hacen que al enfermo le llegue el humo. El mal de ojo. El mal de ojo les da a los niños chiquitos y a los animales. Les da porque a una persona que tiene fuerte la vista le gustan bastante, como que los quisiera llevar. Al niño le da vómito y diarrea y se le hace chiquito un ojo. Mi mamá los curaba con sauco, un huevo crudo, chile seco y sal. Los limpiaba y echaba todo en donde hubiera un cruce de 4 caminos. No era necesario rezar, solo limpiarlo. A los animales les hierve un epazote y ajo y se les pasa. Mi mamá también rezaba por los animales. Para que no dé el mal de ojo, hay que ponerle a los niños y a los animales algo rojo. El rojo da fuerza. Si la persona que tiene la mirada fuerte embrasila al niño o lo toca, ya no le da el mal de ojo. El mal de cuajo. El mal de cuajo es cuando se le sume la mollera
a los niños por un golpe. Para curar, mi mamá ponía una bandeja con agua, tomaba 3 maicitos, los sostenía, decía algo, lo soltaba y de inmediato se paraba. Amarraba al niño y con los pies parejos lo ponía de cabeza y le daba golpecitos de los pies al cuello. Hacía 2 veces eso y lo curaba. ¿Cómo resolvía otros problemas? Una vez llegó un señor que se le había perdido su caballo. «Déjeme trabajar 15 días», dijo mi mamá. Al pasar los 15 días le dijo: «Tu caballo está en un valle escondido, una mujer en una casita lo cuida, la señora tiene un perrito blanco». Y así fue. El señor supo quién fue el ladrón. Otra vez vinieron de Tenango, querían saber de una señora y su niña que desaparecieron. Mi mamá trabajaba y se le aparecía el diablo con cuerpo de hombre. El diablo le decía: «No me vas a conocer, deja de trabajar, te va a ir mal, vamos a pelear». Mi mamá contaba: «Me anduvo correteando en montes y ríos, me fui a desbarrancar. Al despertar no se podía mover ni hablar, voy a seguir trabajando». Rezó y rezó, se peleó y ya después vio la cara del que mató a la señora y la niña. Oyó que le dijo: «Yo las maté y las enterré en medio de la casa». Escarbaron en la casa y las encontraron. Al hombre lo encarcelaron. Muchas otras cosas hacía mi mamá. Podía lograr que alguien se fuera del pueblo y no volviera. Podía contentar matrimonios, podía lograr que se casara a alguien que así lo quería. Para esto la Virgen de Concepción le ayudaba. Reuniones de curanderos. Mi mamá no se reunía con otras curanderas, solamente a veces alguna le pedía consejo o ayuda para curar a algún enfermo. A veces ella curaba y las otras cobraba. Mi abuelita doña Josefa sí se juntaba con otras para saber cómo curaban. Se consultaban cuando había algún enfermo, no se envidiaban, se reunían en la casa de mi abuelita. Cuando ya no podían con un enfermo, se lo pasaban a otra más fuerte. A esas otras curanderas, a lo mejor les habían enseñado sus abuelitas, pero solo se reunían cuando había algún enfermo. Discípulos. Tanta gente y tantos problemas que resolvía. Nunca preparó especialmente a nadie. Una muchacha de San Andrés venía mucho y dice que ella sabe. Se quedaba a dormir. Mi mamá le resolvió muchos problemas. Vive en la salida de Cuetzalan. Ahora lo quiere para negocio. A todos sus compadres les contaba cómo se rezaba. Yo le preguntaba a mi mamá que por qué a todos les contaba. Yo me voy a morir, que aprendan otros.